Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta transmisión en vivo para Conectimed. Está con nosotros la doctora Paola Cárdenas, especialista en psiquiatría, miembro de la Asociación Psiquiátrica Mexicana, jefa del Departamento de Psiquiatría del Centro Médico Naval y subjefa de Salud Mental, certificada por el Consejo Mexicano de Psiquiatría, quien nos hablará sobre el trastorno obsesivo compulsivo. Y nuestra moderadora, la doctora Aymara García, médico general por la Universidad de Ciencias Médicas de Pinar del Río, Cuba. Buenas tardes, doctora Paola Cárdenas. Gracias por acompañarnos a nuestra sección de video en vivo de Conectimed. Muy buenas tardes, mucho gusto. Hoy estaremos abordando cuestiones relacionadas con el trastorno obsesivo compulsivo, una de las primeras 20 enfermedades reconocidas por la OMS como enfermedades discapacitantes y que puede afectar a niños, adolescentes y adultos. Para comenzar, quisiera preguntarle qué entendemos por trastorno obsesivo compulsivo. Claro que sí, con muchísimo gusto. Uno de los temas más importantes para el desarrollo de este tema es que aproximadamente el 3% de la población mundial sufre de este trastorno. Se va a dividir en dos constructos sumamente importantes. Uno es la idea obsesiva y, por lo tanto, la compulsión. La idea puede ser una imagen, impulso, ¿sí? Repetitivo, persistente, que causa muchísima ansiedad, que los pacientes, una vez que tienen esta idea intrusiva, porque es un intruso, una idea que llega sin que uno lo pida y que causa mucha ansiedad, que realmente uno no esperaría tener este tipo de ideas. Y el otro constructo importante es la compulsión. Esto es un acto o un ritual que se hace para neutralizar las ideas que vienen a la mente sin que uno quiera. Ojo, también pueden ser rituales mentales, ¿no? Por ejemplo, el rezar para que se me quite esta idea que no quiero tener, o el decir mentalmente una palabra también de manera repetitiva, como cancelado, anulado. También son compulsiones mentales, no solamente son compulsiones con un acto. Entonces, esos son los trastornos obsesivos compulsivos. Muchas gracias. ¿Y qué limitaciones podría tener esta enfermedad a nivel individual y para la familia? Muchas veces se nos pregunta en qué momento podemos dar medicamentos o en qué no. En grandes rasgos se divide en leve, moderado y severo. Cuando un trastorno mental está en severo, va a producir una limitación importante de manera global, familiar, económica, social, de pareja, ¿sí? Entonces, las limitaciones son sumamente importantes, sobre todo si el TOC que vamos pacientes es a gran edad, ¿no? 8 años, 9, 10, por ahí de la adolescencia empiezan con más compulsiones. Cuando llegan a entrar a la universidad, realmente se les complica muchísimo porque el pensamiento obsesivo es tan repetitivo que no los deja terminar las tareas, no los deja hacer equipo, deja entregar las tareas, etcétera. Entonces, ya sea que van reprobando y cesan su carrera universitaria o de plano ni siquiera pueden ir. Ya cuando tienen por ahí de 40, 50 años, ya cuando llegan con nosotros, dicen, doctora, se me fue la vida. No pude hacer nada, no me casé, no tuve hijos, por estarme obsesionando, por no haber pedido ayuda, porque esto es justamente un trastorno mental del pensamiento. Muchas veces los pensamientos son muy pecaminosos, por así decirlo, y no se los dicen a nadie, ¿no? Les da muchísimo verlos vertir a alguien, aunque sean pues de mucha confianza. Entonces llegan con nosotros muchos años después de tratamiento y pues ya está bien instaurado el trastorno y es ya un poco más difícil porque se nos complica justamente con estas limitaciones que usted me pregunta, doctora. Realmente, si tenemos un trastorno severo, va a tener todas estas limitaciones. Me surge una pregunta con esto que ha dicho. ¿El trastorno obsesivo compulsivo va progresando, digamos, de menos a más si empieza de la edad infantil a la adulta?
Sí, fíjate, esa es una pregunta buenísima. Claro, claro, por supuesto. Se va recrudeciendo, haciéndose, se van exacerbando los síntomas respecto a la disfunción que va causando. Es diferente tener un TOC leve, que el paciente se da cuenta, no, doctor, es que no puedo dejar de cerrar las puertas, pero pues ya fui con la psicóloga, el psicólogo, y me dice que tengo que hacer una respiración profunda para que se me quite la ansiedad, y ya no lo repito tanto. Entonces, esa paciente o ese paciente ya puede ir a la escuela, o ya si la está llamando su esposo, puede realizar las actividades una vez que se tiene un tratamiento temprano, pero justamente va avanzando y ya una vez que nos llegan en un TOC grave, es un poco más complicado, ¿no? El tratamiento. Por eso me encanta estos foros para ayudarnos entre todos, para tener más información, sobre todo por llegar con mucha seguridad con ustedes, médicos generales. Realmente con nosotros no nos llegan de primera instancia, ¿sí? Muchas veces también hasta con los psicólogos les cuesta muchísimo trabajo. Desgraciadamente tenemos todavía el estigma de que están locos, ¿no? No me gusta para nada usar esta palabra, se me hace un poco, bueno, haciendo yo la residencia teníamos totalmente prohibido decir la palabra loco, podías decir cualquier otra palabra, pero eso no, pero finalmente la gente lo dice, ¿no? Y es algo tan coloquial y tan común. Van a llegarles a ustedes, médicos, compañeros, colegas, y es bien importante que lo empiecen a identificar, ¿sí? Sobre todo sexo masculino y niños. Les digo esto porque a nosotros ya nos llegan adultos, definitivamente, pero siempre un niño, y sí, yo sé que hasta los 8 años, hasta un 20%, los síntomas obsesivos pueden estar presentes de una manera normal y natural, y con el tiempo se van a quitar, pero esto que ya tiene 10 años, que sigues evitando pisar las rayas, en el cuaderno, reescribe muchísimo cada letra y se tarda mucho. Muchas veces piensan que es un trastorno del lenguaje o de estructuración y de la sintaxis del lenguaje, cuando muchas veces no es así. El chico de la idea obsesiva le dice, no es correcto lo que estás diciendo. Entonces se esperan mucho tiempo en poder verbalizar una oración. Y entonces ahí sí, y empiezan los compañeritos, ¡ay, no, es que lento!, ¿no? Entonces, sí es muy importante porque pues a ustedes les van a llegar primero, y es básico poderlo tener en el pensamiento. Recuerden que uno no puede diagnosticar si no sabes, si no lo has leído, si no has visto por ahí un cuadro clínico que te llamó la atención. En el momento que tú lo has visto y lo conoces, vas a ser mayormente capaz de poderlo identificar y diagnosticar. Sobre esto iba mi siguiente pregunta. ¿Puede ser que en una consulta de medicina general nos llegue un paciente y nos hable sobre una obsesión que consideremos ligera, o que incluso podamos percatarnos en un niño de que está teniendo cierto comportamiento repetitivo? ¿Cree usted que el papel clave del médico general es remitirlo a un psiquiatra, o pudiera tratarlo en su consulta? Ok, por supuesto. Cuando es un TOC leve, ¿cómo es que nosotros sabemos que es leve, que es moderado o que es severo? Ahí sí, ya sea el psicólogo o ya si tienen ustedes la posibilidad de enviarle a un psiquiatra, se les hace esta escala de Yale, la escala de Yale-Brown para TOC, y donde ahí nos viene la severidad. En términos generales es cuánto tiempo de tu día pierdes teniendo la idea obsesiva, qué tanto te limitan tus actividades diarias, qué tanto te puedes distraer de la obsesión, qué tanto la puedes controlar o no. Las mismas preguntas de sesión se hacen para compulsión, se hace el conteo y un total. Ahí está, cuál es el puntaje para leve, moderado y severo. De esa manera nosotros nos podemos dar cuenta e iniciar tratamiento. A mano la escala. Si no tienes ni siquiera tiempo para hacerla, ¿no? Porque a lo mejor tienes un montón de pacientes en la sala de espera y no te va a dar, no es lógico hacerla quizá, la disfuncionalidad es lo que te va a marcar a ti el punto para poder iniciar un tratamiento. Si tú, médico general, me ayudas con iniciar un fármaco en dado caso de que la disfunción sea en 2 áreas, ¿va? Este es un tip, 2 áreas. ¿Cuál sería?
Escuela y familia, ahí van dos. Si es un adolescente, si es un niño, ¿no? Obviamente será un hijo de familia o tendrá una familia. Inclusive quienes obviamente tienen y a lo mejor están en orfanatos, pues los compañeritos también va a ser su familia. Otra área ya en un adulto, bueno, pues una disfunción sería, ya no tengo pareja por las mismas obsesiones y ya me corrieron del trabajo, ¿no? Entonces, cuando ustedes vean la disfunción en dos áreas, ustedes ya pueden iniciar un fármaco. Ok. Una vez que lo inicien, recuerden que siempre van a iniciar con inhibidor selectivo de recaptura de serotonina. Se van a esperar de 4 a 6 semanas, máximo 12. Si ustedes ven que el asunto no ven un avance, ya nos lo mandan a nosotros, ¿no? Y con mucho gusto nosotros hacemos lo que nosotros tenemos que hacer, pero sobre todo, ¿por qué les digo esto? A lo mejor de primera instancia, si esta pregunta me la hubieran hecho hace 5 años, hace 6 años, no, mándenlos a nosotros. Nosotros somos los que lo sabemos tratar, lo sabemos, sabemos identificar, etcétera. Pero con el paso de los años me he dado cuenta que es más importante que el médico general tenga más herramientas en el momento que a ustedes les digan y les tengan confianza, porque muchos de ustedes son médicos de cabecera de toda la vida, van generaciones crecer. Es más importante que ustedes lo identifiquen y lo empiecen a tratar y pongan su granito de arena, y es más fácil que el paciente entonces ya pase con nosotros, porque entonces van a ver un efecto positivo en el tratamiento. Si es un TOC leve, ya con un inhibidor prácticamente ya lo hicieron y hasta ya lo ayudaron y a lo mejor ya ni vienen con nosotros, ¿no? Pero sí es un paso importante para que el paciente diga, hay algo que me puede ayudar, ¿no? No estoy solo en esto, no solamente es mi cabeza la que me está diciendo cosas que yo no entiendo, ¿no? A eso va, esa es mi respuesta. Muchas gracias. Doctora, ¿cuándo este padecimiento es tan grave que necesita de ingreso hospitalario? ¿En qué se basan para internar a este paciente? Justamente la gravedad de todos los síntomas obsesivos, cuando en esta escala tenemos un puntaje arriba de 38 puntos. Esto quiere decir que el paciente se tarda más de 8 horas en las ideas obsesivas, más de 8 horas compulsionando de su día. Es una disfunción global. En todas las áreas hay una disfunción franca, el paciente no estudia, el paciente no trabaja, no está casado, ni siquiera, hay veces que ni siquiera pueden salir de su casa, ¿no? Por las ideas tan importantes. Muchas veces en convencerlos en ir con nosotros, como se supone que la vida les sugiere un entorno agresivo, porque si es, por ejemplo, de contaminación y de limpieza, pues generalmente dentro de su habitación y de su casa están muy cómodos porque tienen controlado el ambiente. Pero una vez que salen, es una cantidad de estímulos externos que ellos consideran tan adversos que les es bien difícil llegar. De verdad, solamente el puro camino de su casa al médico. El familiar tiene que ingeniar, decirles un montón de cosas, prometerles muchas cosas. No, mira, después de que vayamos con la doctora, no sé, ¿no? O te compro esto, vamos al lugar que tú querías, algo les dicen, ¿no? Y en ocasiones pues, más graves, nos llaman primero a nosotros, a los psiquiatras, tendríamos nosotros que dar un medicamento para que esté un poco más relajado y pueda salir de su casa y verlos. Muchas gracias. Y en su experiencia, ¿ha sido la psicoterapia efectiva para tratar esta patología o le agrega más importancia a la farmacoterapia? Si eres un TOC leve, el gold estándar de inicio es la terapia cognitivo-conductual. Es la mejor, exacto, la que mayor evidencia científica tiene para tratar este tipo de entornos. Y básicamente, ¿qué diferencia esta terapia cognitivo-conductual? A la interpersonal, a la gestalt, al psicoanálisis. La terapia cognitivo-conductual tiene varios pasos y objetivos muy claros y es estandarizada, es limitada en el tiempo,
es reproducible, es la única que llevando esta serie de pasos como una receta de cocina, pues tú lo puedes reproducir en cualquier parte del mundo y prácticamente tendrías los mismos resultados justo porque sigue el método científico. Esa ha sido una de los temas más controversiales con mi especialidad. ¿Por qué? Porque nosotros queremos hacer objetivo lo subjetivo. O sea, si yo le pregunto a usted, doctor, ¿usted sabe que está enamorada si le tomo una resonancia magnética de cráneo? No, ¿verdad? Es eso, claro. Es un arte, es ir tejiendo. A ver, me está diciendo esto el familiar, el pacientito me está diciendo, yo estoy viendo esto en la sala de espera, ¿no? Porque, ese es otro. Justamente la terapia cognitiva, como tiene esta serie de pasos, y es bien directiva. Trabajamos mucho en el pensamiento disfuncional. El paciente le enseñamos la escala A, B y C. Como en todo en medicina, es A, B y C, ¿no? El A, el evento activador. B es el pensamiento disfuncional. C, y como la antigua, pues libreta y, a ver, escríbeme cuál es tu pensamiento automático disfuncional, ¿ok? ¿Qué fue el activador y cuál es tu consecuencia? Y la D es el debate. Esa es la matriz de la terapia cognitiva. Entonces, eso es lo que más les ayuda a estructurarse para no divagar en tanto pensamiento y dejar de compulsionar. Y bueno, y evidentemente, una de las fases de la terapia cognitivo-conductual al último es la exposición y prevención de respuesta, ¿no? Porque, pues, nos tenemos que exponer a lo que tenemos miedo para poderlo superar. Muchas gracias, doctora. Dentro de los psicofármacos, ¿cuáles son los más utilizados en este trastorno? Justamente los inhibidores selectivos de recaptura de serotonina, fluoxetina, citalopram, escitalopram, son los fármacos que siempre se van a iniciar, ¿no? Por ahí está la fluvoxamina. La fluvoxamina, si bien llegan los representantes médicos que evidentemente hacen su trabajo y nos venden, ¿no? Estas ideas, es que doctora, este es para el TOC y usted que ve TOC. Y yo me quedo, ay, pobrecitos, ¿qué les digo? Porque hay más efectos colaterales, pero todo depende del paciente, ¿no? Entonces, siempre los medicamentos antiobsesivos van a tener su base por lo tanto, tienen que ser medicamentos que tengan una actividad en este neurotransmisor. Obviamente, pues todos los antidepresivos, ¿no? Muchas veces al paciente le tenemos que explicar, oiga, doctora, yo tengo TOC, ¿por qué me da un antidepresivo? Bueno, porque la va a tu cerebro que produce de una manera distinta la serotonina, vamos a ayudarle con este medicamento, es una vitamina, ¿no? Pues por ahí ya vamos convenciendo al paciente, pero siempre van a ser antidepresivos el gold estándar, ¿no? Sí existen los otros fármacos para poder potenciar el efecto del antidepresivo, como pues los antiepilépticos, algunos antipsicóticos y las benzodiazepinas, pero preferimos primero iniciar con un antidepresivo. Las dosis son importantísimas, importantísimas. El TOC es bien celoso de sus dosis. Sí, las dosis tienen que ser las específicas, así como, no sé, en un pequeñito, el paracetamol son 2 gotas por kilo, no lo vas a alcanzar si le das menos. Entonces, aquí es lo mismo. Si tenemos una fluoxetina, que es de 20 miligramos, y si ya comprobamos el diagnóstico, pues mínimo su dosis va a ser de 2 a 3 tabletitas por día, ¿no? No se espanten, no. Y esto lo digo también por pues, varios compañeros o colegas psiquiatras que da como... No quieren dar la dosis correcta, no sé si sea temor, algo le va a pasar. No, realmente no. Una vez que das la dosis correcta, el paciente va a responder. Claro, y es que tengo entendido que también estos medicamentos ya de última generación tienen muchísimos menos efectos adversos, ¿no? Así es. Sí, ese es uno de los principales objetivos de la industria farmacéutica, ¿no? Entre menos efectos adversos tenga el medicamento en el paciente, pues bueno, el paciente va a ser mucho más apegado al mismo, te va a seguir las indicaciones,
Pero bueno, ahí sí ya depende del paciente. Recordemos que el paciente es nuestro maestro, ¿no? Tenemos que seguir y escucharlo mucho, creer en lo que nos dice, porque también estos medicamentos tan nuevos, lo que nos hemos dado cuenta es que sí no tienen tantos efectos secundarios, evidentemente, ni adversos, pero el efecto que yo quiero no lo tienen igual, ¿no? O sea, no me funcionan, o sea, seguimos igual, no sé, hasta con el mismo tricíclico, ¿no? Con la amitriptilina y imipramina, que son los primeros antidepresivos que fueron apareciendo por ahí, bueno, siguen siendo sumamente utilizados a pesar de los efectos adversos. ¿Por qué? Porque ya cuando diste un inhibidor a dosis tope, ya diste un dual a dosis tope, llega el tricíclico y dice permiso, y ves como en la escala bajan 20, casi 20 puntos. Entonces, no, bueno, yo hubiera iniciado con el tricíclico, ¿no? Pero sí te tienes que esperar y tienes que seguir el árbol de decisiones. Sí. Interesante esto que ha dicho definitivamente, porque sí da mucha duda en la comunidad médica a la hora de elegir entre unos y otros, definitivamente. Sí. Siempre inician con inhibidores de recaptura de serotonina. Nosotros somos los que lo iniciamos también primero porque tienen la mejor tolerabilidad. Es eso. Son los que menos efectos tienen. Doctora, ¿cómo debe ser el seguimiento de estos pacientes? ¿Cada cuánto se ven en consulta? ¿Se hacen exámenes de laboratorio? ¿Cómo va? Ok, igual, pues a pesar de querer activo de alguna manera, tampoco pues hemos podido tener un estudio específico para saber, o sea, una resonancia magnética funcional quizá, electroencefalogramas, los podemos tomar. A veces el paciente te dice, doctora, es que de verdad tengo algo en mi cabeza, ¿no? Entonces, pues sí, realmente es algo referente a un pensamiento y conducta. Morfológicamente no vamos a ver nada, ¿no? Los tomas por la insistencia del familiar también en a ver qué tiene en la cabeza, ¿no? El estudio que es más visual, por así decirlo, para ellos, la tomografía es más fácil explicárselos, y ahí sí existe una disminución notable del metabolismo de la glucosa a nivel frontal. En el electroencefalograma, pues los hallazgos son tan diversos, no hay algo específico y patognomónico del TOC. Puede estar anormal sin ser siquiera nada, ¿no? Realmente los tomamos para descartar epilepsia, si es que tiene por ahí un grafoelemento epileptiforme, los derivamos al neurólogo, ya dará el tratamiento específico o ya seguirá los estudios que considere necesario. Pero sí, aún así, sí tomamos el electro, muchas veces también, por si llegara a tener el paciente algún grafoelemento, pues a lo mejor ahí yo ya me detengo en elegir el tricíclico, porque el tricíclico disminuye el umbral compulsivo. Entonces, pues yo no puedo saber si el paciente algo que nadie supo, no tiene ni siquiera en los historia clínica, y le doy el tricíclico, sí mejoró del TOC, pero pum, me hablan y está convulsionando, y yo, no. La que convulsiona soy yo, no. El susto, ¿no? Entonces, o el efecto Kindling, ¿no? Entonces, sí es bueno tomarlo. Estudios de laboratorio, pues, realmente, pues, de conocimiento, si es que ustedes quisieran tomarlo, no realmente tampoco es algo tan específico. Sí tomamos por ahí el perfil tiroideo, ¿no? Porque pues también los hipotiroidismos también cursan con depresión, los hipertiroidismos con crisis de pánico, entonces muchas veces también para pulir el diagnóstico, si el paciente con TOC viene también con una crisis de pánico, pues sí, y si tiene un hipertiroidismo, hoy lo dio con el endocrinólogo, le maneja levotiroxina, le quita este síntoma también de crisis de pánico, yo ya también bajo los ansiolíticos y solamente me quedo con lo que realmente tiene el paciente, ¿no? Vale. Doctora, ahora quisiera comentarle sobre el tema del año, la pandemia de COVID-19. Esto sí ha desatado
un montón de compulsiones, de ideas obsesivas, incluso en la población normal, sobre la limpieza, los gérmenes, salir a la calle. ¿Cree usted que de modo general se puede estar rozando lo patológico o esto es normal en esta situación? Bien, hablemos de normalización de los síntomas obsesivos en población normal que nunca ha tenido un antecedente. Sí, los hay. Uno, embarazadas primerizas van a cursar con un 20% de síntomas obsesivos de limpieza, obviamente por tu primer bebé, ¿no? Quieres que todo esté pulcro, limpísimo, que no entre un germen al bebé, ¿no? En otros momentos también niñas que tienen su menarca también van a cursar con síntomas obsesivos, pero igual se retiran. Y nosotros, todas las personas del mundo podemos tener síntomas obsesivos porque también forman de la salud mental normal. Si nosotros nos autoaplicamos la escala de Yale-Brown y tenemos 5 puntos, 6, todavía 8 puntos, estamos bien, ¿no? No tenemos TOC, sí podemos tener algunos síntomas obsesivos, pero todavía es totalmente normal. Hasta ahí es lo normal. Sí, bueno, en nosotros los médicos tenemos aparte, porque hay dos diagnósticos que se llaman exactamente igual en psiquiatría, pero uno va a ser a la personalidad y del TOC que estamos hablando nosotros es del pensamiento. El trastorno obsesivo compulsivo del que estamos hablando ahorita es un trastorno del pensamiento. El trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad, pues son estas personas sumamente efectivas, muy responsables, se fijan mucho en los detalles, las cosas como ellos quieren, jamás van a delegar nada de actividades, porque si yo no lo hago, no está bien hecho, ¿no? Y sí, obviamente los médicos tenemos que tener lo obsesivo para poder serlo, ¿no? Por supuesto. Y hablando de la pandemia, se han normalizado los síntomas obsesivo-compulsivos de limpieza. Mis pacientes llegan, doctora, a ver, esta enfermedad, no, ¿cuál enfermedad? Me preparó para la vida. Y les brillan los ojos de felicidad. Y yo, ay, ¿cómo te digo? Pues sí. ¿Qué le digo? No, porque en todos lados te dicen el lavado de manos, claro. Sí, se ha aumentado hasta un de lo que yo he visto, no sé, otros colegas. Ahora, una vez que termine todo, vamos a ver cuáles de todos estos que tuvieron estos síntomas obsesivos compulsivos de limpieza en la pandemia, con cuántos se quedan, ¿no? Por ejemplo, en la influenza, en el 2009, realmente no hubo como tal un incremento puntual que nosotros hayamos dicho, pues sí aumentó un 5%, no, realmente no aumentó mucho en la influenza, pero ahorita sí estamos viendo un incremento importante que está normalizado por la sociedad, por los medios de comunicación, y no les puedes decir que no, ¿no? O sea, sí, se tienen que lavar las manos, claro. En el momento que sí nosotros ya entramos con el tratamiento y a decir que no se laven tanto las manos, pues ya empiezan a tener pues lesiones dérmicas o llegan con guantes, ni siquiera se pueden quitar los guantes porque les arde muchísimo. O también el limpiado de los dientes, las encías las tienen ya bien lastimadas del cepillado. Obviamente en esos puntos ya pues, ponemos ahí un alto, ¿no? O las técnicas para disminuir los pensamientos. Doctora, una última, bueno, no es una pregunta, le quisiera pedir como recomendaciones o tips para los que nos están viendo y también para la población en general, para no asumir comportamientos obsesivos en esta situación. Claro, en el momento en el que el ritual, el tener el acto del lavado de manos, empiezas a sentir algo aquí adentro de tu corazón que no está bien, en ese momento hay que pedir ayuda. Cuando ya no disfrutas, ¿no? Cuando ya tu cuerpo o tu mente te está pidiendo que te laves las manos sin que tú quieras. Ya cuando a pesar de haber lavado o la superficie donde te encuentras, que está perfectamente limpia, que ya te dijeron, oye, ya no la limpies, ¿por qué la sigues haciendo? No, es que lo tengo que hacer, Y ya también los terceros empiezan a decir y a darse cuenta, ahí es cuando actuar en ese momento, ¿no?
pues ser muy conscientes de que evidentemente estas herramientas que tenemos de la limpieza, si bien sí nos pueden ayudar para poder evitar los contagios, pero pues todo en exceso, ¿no? Como en todos lados. Tips para disminuir las ideas obsesivas. Pues más bien depende de qué tipo de idea obsesiva se tenga, si realmente está en relación con el COVID. Lo que le hemos dicho a los pacientes es que definitivamente no vean redes sociales ni tampoco noticias. Ya suficiente tenemos con la información que ya está, que sigan con las medidas de higiene básicas, pero que el bombardeo, este estímulo externo constante, igualmente obsesivo de decir lo mismo todo el santo día, pues también va a hacer que sigan con el mismo pensamiento, ¿no? Que establezcan redes sociales claras, reales, con buenos vínculos en su familia. Vaya, yo sé que es meterme en temas también muy complicados. Ahorita también la violencia intrafamiliar se ha incrementado bastante, pero pues bueno, sería tratar de estar lo mejor posible, dormir bien, comer bien, pues para que estemos lo suficientemente saludables físicamente y también mentalmente para poder pues combatir todas estas emociones también que vienen de la gente de afuera, de lo que vemos, que nosotros sentimos también al estar confinados. Muchísimas gracias, doctora Cárdenas. Ha sido importantísima toda la información que nos ha dado hoy. Gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Bye. Agradecemos a la doctora Paola Cárdenas por su valiosa participación y por compartirnos sus conocimientos. Igualmente a la doctora Aymara García como moderadora en esta entrevista. También agradecemos a los profesionales de la salud por acompañarnos y los esperamos en la próxima transmisión de Conectimed en vivo.